Hola, buenos días o buenas tardes, no sé. Esto se graba en la mañana, pero mm, puede ser que simple y sencillamente se vea por la tarde o por la noche. Muy bien, mi nombre es José Álvarez, esto es un programa de Bucles TV y hoy, como ya lo están viendo, hablaré de un libro que es uno de los que terminé de leer este año. Se llama 2666. Pero más que de 2666, en realidad yo de lo que quiero hablar es de su personaje principal, ¿sí? Porque bueno, es una obra que tiene cinco partes, es demasiado grande, tiene o sea, 1200, más de 1200 páginas, exactamente 1214 creo, o 13 páginas. Y que son todas muy bien aprovechadas, por cierto. ¿Sí? No se deja absolutamente nada como a discreción del lector. Esta es una novela que, bueno, es póstuma de Roberto Bolaño, ya se publicó cuando él había muerto y se ha ganado un puesto muy importante dentro de la crítica, dentro de lo que se dice de él, ¿no? Es una obra que se dice que no está conclusa. Sin embargo, cuando uno la lee, pues parece que sí estuviera conclusa o al menos no, no cierra de una manera que uno sienta un vacío, ¿no? Además del vacío que se siente cuando se acaba de leer un buen libro. Yo lo que hice después de leer 2666 fue ir a buscar otro libro de Roberto Bolaño, porque realmente funciona bastante bien y es de esos libros que lo dejan a uno con ese hueco y la necesidad de buscar otro autor. Por eso, yo creo que por eso las personas, que quizá pueda hablar de eso un día, por eso las personas, cuando terminamos de leer un libro que nos ha gustado mucho, buscamos el mismo autor. No tanto por creer que el libro que leamos va a tener el mismo nivel, sino más bien como por llenar ese vacío que nos ha dejado la obra de un autor, ¿no? En este caso, Roberto Bolaño. Y bueno, yo había leído Detectives Salvajes, que es como la obra clave de Roberto Bolaño, y 2666 viene a ser como esa que se le pone más o menos al mismo nivel, ¿sí? Sus novelas, las novelas de Roberto Bolaño me gustan muchísimo, y él como personaje literario me parece una maravilla, ¿verdad? Por ahí unos dicen que es medio marketinero, pero yo creo que no es solo eso. Es decir, si se hace un marketing alrededor de él, ese marketing no funcionaría si sus libros no fueran tan buenos, ¿sí? Si sus libros no fueran eh, tan bien elaborados. Es un autor que a mí particularmente me gusta. Bueno, y este Roberto Bolaño, este escritor chileno, chileno radicado algún tiempo, creo que vivió 10 años en México y el resto de su vida la vivió en España. Vivió nada más 50 años, pero creo que la mitad de su vida la vivió en España, 15 en Chile, 10 en México y 25 en España, más o menos así. Esto es de memoria. Muy bien, entonces realmente quiero hablarles del personaje central de esta obra y de cómo este personaje es una metáfora del oficio del escritor, que por otra parte Bolaño siempre piensa en los escritores y siempre tiene una visión muy particular del quehacer literario. De hecho, siempre cuando uno lo escucha en sus entrevistas, él siempre está hablando de los escritores, del oficio de escritor, y no habla precisamente bien del oficio de escritor. Sí, no habla, no es que no tiene una muy buena percepción de su oficio mismo. De hecho, él mismo lo dice en una entrevista y se expresa sobre la literatura nazi en América, que es como la obra que le dio pie a su fama.
Y dice que él lo que quiere hacer es mostrar lo triste y lo patético que es ser escritor, es el oficio del escritor. Él lo veía de esa manera y uno lo ve en sus libros. Él casi siempre está hablando de los escritores. En ese sentido, y no quiero que se malentienda, es medio un poco Woody Allen, ¿no? Porque Woody Allen siempre está Woody Allen siempre está en esos guiones, en esas películas que él hace y que antes actuaba, siempre está la figura del escritor y del escritor que va al psicoanalista. Aquí los escritores de Bolaño no van al psicoanalista, son distintos. Tampoco estoy de acuerdo en que a veces se le compara a Roberto Bolaño con Bukowski. De hecho, el otro día leí una imagen, no sé si era meme, no sé si puedo clasificarlo como meme, una imagen que decía que Roberto Bolaño era el Charles Bukowski latinoamericano. Y no estoy para nada de acuerdo. Son dos tonos de escritura totalmente distintos. Puede que tenga personajes en común, pero en realidad no es así. Luego también se ha hablado también de Borges, y tampoco es Borges. Él amaba a Borges, sí, pero quizá en la literatura nazi en América, porque está todo escrito a manera de ensayo, eh, esa manera de ensayo poco a poco se va difuminando en la literatura nazi en América. Alguien podría decir, sí, es medio Borges que no sabe si te está metiendo un autor real con uno ficticio. Sí, sí, pero por utilizar ese recurso no lo va a hacer un escritor parecido. Borges escribe en una clave totalmente distinta a la que escribe Roberto Bolaño. Así que yo no estoy de acuerdo ni en las comparaciones con Bukowski ni en las comparaciones con Borges. Aparte que no es necesario andar buscando siempre esto de el Proust latinoamericano es decir, no tiene por qué haber un tipo de escritor específico en cada región, sino no tiene por qué haberlo. Quizá no tenemos un Bukowski latinoamericano, ¿sí? Porque cada escritor, y yo creo que a ningún escritor le gusta eso, porque cada escritor intenta encontrar, y de hecho es de lo más difícil encontrar una voz propia, una voz que le sirva como escritor, ¿no? Entonces, si a mí me están diciendo todo el tiempo que es el tal latinoamericano, o el tal centroamericano, o el tal hondureño, o el tal costarricense, pues la verdad es que no es muy agradable, honestamente. No es muy agradable. Entonces yo creo que Bolaño, simplemente Bolaño, nuestro Bolaño mexicano, nuestro Bolaño chileno, nuestro Bolaño español, casi nadie lo considera español, pero bueno, él decía a veces, ¿verdad? ¿Y yo qué escritor soy? Bueno, eh, yo soy un escritor en lengua española. Y esa era su respuesta, ¿no? Entonces, bueno, en 2666, 2666, que es un nombre que siempre me cuesta pronunciar, a pesar que solo es un número, 2666 cuenta la historia de, bueno, como buena novela no cuenta una historia, cuenta varias, ¿no? Y en este caso se le conoce básicamente por dos cosas. Se le conoce por relatar las muertes, que hay todo un capítulo, creo que son como 400 páginas dedicadas a las muertes de Santa Teresa, que no es más que Ciudad Juárez. Se le dedica todo un capítulo a las muertes de las mujeres en Santa Teresa y tiene este mismo tono de la literatura nazi en América en el sentido de que es exhaustivo, ¿no? Y comienza a enumerar y a enlistar personas muertas, personas pues las mujeres que han sido asesinadas bueno, por parejas, por desconocidos, etcétera. Y, eh, y Benno von Archimboldi, ¿sí? Y al final, de hecho, el último capítulo sí tiene un tono de cierre, ¿no? Lo digo por esto de que la obra aparentemente no quedó conclusa.
que no sé, Bolaño pensaba hacer 1500 páginas. Algunos dicen que lo que le faltaban eran elementos de ambiente. No sé, yo creo que sí le faltaba historia. Es decir, conociéndolo, yo creo que sí le faltaba historia. Pero es una historia que no se echa de menos dentro del libro. O sea, si alguien nunca me hubiese dicho, este libro está inconcluso, pues yo no lo hubiese notado, honestamente. Puede que no sea, que no tenga, puede que sea un error mío, pero yo nunca lo habría notado. Bueno, entonces se le conoce por estos dos elementos, ¿no? Que al final tienen un poco que ver porque uno de los tipos que está preso es sobrino de Beno von Archimboldi. Pero ustedes no se imaginan la de cosas que tienen que pasar para que se llegue a ese punto. Bueno, entonces lo de Santa Teresa quizá lo trate otro día, no sé, puede ser. Lo de Santa Teresa tal vez lo trate otro día porque es un tema muy amplio, muy enriquecedor y sobre todo descorazonador. Eh, Estas muertes de ciudad, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Las muertes se les suele dar a las muertes así violentas se les suele dar este tono de uno más en la cuenta, ¿no? Y pasamos de 700 a 701 sin ningún problema y solo es una cifra. Y detrás de esta cifra, pues hay seres humanos. Hay seres humanos, hay personas que sufren, que lloran, no hay familias que caen, pues, que están de luto. Y esta parte, la verdad es que es muy dolorosa. Y uno podría pensar que es aburrida, que es monótona, pero él se las arregla para que las muertes sean siempre algo que interese, ¿no? Es decir, algo que lleve adelante la lectura. Y bueno, hay más escritores, obviamente, que se han atrevido a contar esta violencia, pero yo creo que creo que es importante, ¿no? Que las novelas reflejen, a ver, no la novela como un aparato de relator de historia de un país, pero sí yo creo que se aprecia mucho que no, por ejemplo, no vuelvan un asunto hollywoodense, que eso puede pasar, que no vuelva un asunto hollywoodense las muertes, ¿sí? O los casos de investigación, eh, porque se nota, por ejemplo, estas muertes de Santa Teresa, se nota que son latinoamericanas, para mí se nota que son latinoamericanas cuando casi todos los casos cierran y el caso se archivó tal fecha o se archivó 3 meses después y nadie más volvió a hablar del tema, ¿no? Em, ahí uno entiende que es muy América Latina, ¿no? Y que no hay un super detective y que no hay... Eso se aprecia mucho, sí, es de apreciar. Muy bien, y la otra parte por la que ya les había dicho que es reconocida es por Benno von Archimboldi, que realmente es el hilo conductor de toda la novela. Sí, es el hilo conductor de la novela. Y, y es este personaje que ya creo que aparece en la literatura nazi en América. No sé. Bueno, hay varios personajes que aparecen, ¿no? Hay varios personajes que aparecen. Pero Benno von Archimboldi, o en mi cabeza siempre lo dije Archimboldi, porque no sé, es italiano, ¿no? Benno von Archimboldi. Ese personaje es el que va moviendo un poco todos los capítulos, aunque realmente él aparece hasta el último capítulo, hasta la última parte, que justamente se llama la parte de Benno von Archimboldi, o Archimboldi. Ahí aparece este escritor, ahí aparece este tipo que realmente para mí es una metáfora del oficio del escritor. Sí, creo que es lo que Bolaño quería contar. Creo que es el trasfondo de lo que Bolaño quería decirnos. Ya lo voy a explicar por qué. Y este personaje es maravilloso porque mueve toda la trama de la novela
o las tramas que se van desarrollando dentro de la novela, las historias que se van desarrollando sin aparecer. Y él aparece hasta el final. Que esto es un poco los detectives salvajes, ¿no? Porque los detectives salvajes, igual, Cesárea Tinajero, ¿verdad? Está en su búsqueda todo el tiempo. Y este personaje, bueno, es un escritor. Creo que publicó como 10 libros. Y estos libros están perdidos. O sea, no perdidos en el sentido... Perdón, los libros no están perdidos. Es él quien está perdido. Perdido para las personas, porque él realmente nunca está perdido. Él siempre está él sabe, ¿no?, dónde está. Y bueno, esto se va a entender mejor dentro de poco. Ya voy a explicar cómo es ese asunto. Y me parece que es un recurso fantástico. Decía Borges, por ejemplo, que una historia es verosímil cuando, o por lo menos lo dijo una vez, sí, que luego a veces los escritores dicen, él mismo decía, eh, a los escritores se nos da demasiada importancia, se le da demasiada importancia a lo que decimos, pero es que cómo no darle importancia a lo que decía Borges. Decía Borges que una historia se vuelve verosímil cuando nosotros, cuando el narrador desconoce algo, ¿sí? Y es un poco el leitmotiv de algunas obras de Roberto Bolaño, ¿no? Lo que se desconoce. Y esto, bueno, eso tiene que ver con el narrador omnisciente y demás, que igual tal vez un día puedo hablar de eso, de la imposibilidad de un narrador que realmente lo sepa todo. Entonces decía Borges eso, que la historia se vuelve creíble y comienza a ir hacia adelante en el que, en el momento en el que quien está narrando, o la voz del narrador o el narrador mismo, desconoce elementos. No puede conocerlo todo, eso lo hace inverosímil, ¿sí? Pero obviamente eso tiene sus límites y tiene sus explicaciones técnicas. Bueno, entonces este personaje desaparecido durante toda la obra, por ejemplo, en la parte de los críticos, que es la primera parte, que son 4 críticos europeos que se enamoran de Benno von Archimboldi y comienzan a buscarlo, ¿no? Y desde ahí, bueno, eso provoca que vayan a dar a México y ya puestos en México, pues nos encontramos la parte de un periodista y la parte de Amalfitano y luego llegamos a las muertes y por último la parte de Archimboldi. Que Bolaño se toma como 100 páginas hablando del niño este y no le dice que es Archimboldi. Bueno, uno lo intuye, uno dice, ese es Archimboldi. Pero se toma como 100 páginas hablando de Hans Reiter, porque en realidad Benno von Archimboldi era un seudónimo de Hans Reiter. Me sorprende haber recordado el nombre así de rápido, porque no lo tengo anotado. Y este escritor, Hans Reiter, este niño, ¿verdad?, no parece que fuese a ser escritor. Tiene una relación al principio insípida con la literatura, pero poco a poco el personaje va creciendo y uno va entendiendo cómo llega a ser escritor. Y es un escritor que publica bastantes libros, pero siempre en ediciones... Logra vivir de la escritura y siempre lo hace siempre tiene tirajes, ¿verdad? Sus libros se venden poco en realidad, pero recibe buenos adelantos. Tiene una vida bastante discreta, ¿sí? Alejada de los círculos literarios, alejada de la crítica, de hecho poco querido por la crítica, alejado de los escritores, ¿no? Que los escritores suelen moverse en grupos, ¿no?, como en manadas, por decirlo de alguna manera. Y el tipo crece realmente sin esto, ¿no? Él simplemente escribe, un escritor puro. Creo que Bolaño quería un poco mostrar eso, un escritor puro, un escritor que no se va haciendo escritor. Vamos a ver, no se va haciendo escritor porque se lleva con escritores,
no se va haciendo escritor porque se va con editores, no va, su fama no se debe a una alabanza desmesurada de la crítica literaria, su fama tampoco se debe a un elemento marketinero, porque tiene, quien le publica es una editorial estable, pero una editorial que no tiene cómo darle una super propaganda. Y lo que hace lo que hace la novela es mostrarnos esto. Un escritor como en estado puro, ¿no? Un escritor que tiene cero pretensiones realmente y que la escritura le brote y que escribe casi por necesidad. Se da cuenta que puede vivir de eso y simplemente lo hace. Entonces yo creo que Hans Reiter, después Benno von Archimboldi, es eso. Es eso, ¿no? No tiene pretensiones intelectuales, no da hizo algunas lecturas y creo que dio alguna conferencia, pero algo demasiado discreto. Que eso es algo que yo creo que poco a poco se ha perdido con la introducción de las redes sociales. Porque, a ver, es que ahora es tan fácil difundir, ¿no? Creo que hasta se está vulgarizando. Voy a hacer. No, mejor no voy a decir. Porque luego resulta que puede que no haga alguno de los programas que estoy diciendo y pues me digan, no, bueno, ya ustedes saben, ¿no? El caso es que Roberto Bolaño intenta mostrarnos a este escritor en estado puro, ¿no? Y aquí es la reflexión que yo quiero hacer y es donde yo digo que es una metáfora del escritor. Por ejemplo, es un escritor que escapa, o sea, escapa literalmente a los críticos en la novela, porque es un tipo, a ver, no es que él ande escapando de los críticos, sino que los críticos no lo encuentran. Y yo creo que eso es una analogía o una metáfora, creo que analogía es más afortunado, y eso es una metáfora de eh, cómo funciona la crítica. La crítica yo siento que a veces no encuentra al escritor, ¿sí? No lo encuentra, no logra descifrarlo, no logra verle el rostro, por decirlo de alguna manera, utilizando una frase un poco mística, ¿no? El escritor, los críticos no le encuentran la vuelta a los escritores, ¿sí? Y a veces hacen demasiada construcción porque los críticos tienen sus teorías, ¿no? Sobre Archimboldi y uno se da cuenta al final de que no es así la cosa, de que no funciona de esa manera. Y bueno, de hecho yo una vez escuché una discusión que tuvo Roberto Bolaño con una crítica, no recuerdo su nombre, así de... Así importantes son los críticos que los nombres no se recuerdan. Como no recuerdo, hay una anécdota, no me acuerdo si era Carlos Fuentes o era Octavio Paz. Le preguntaron sobre la crítica, o tal vez lo estoy inventando el autor, y no es ni siquiera mexicano. Le preguntaron sobre la crítica y le preguntó que cuántas estatuas de críticos había en el mundo y que cuántas estatuas de escritores había en el mundo. Bueno, así va el asunto. Eh, entonces, yo creo que es un poco eso, que los escritores, los críticos no encuentran al escritor y aquí literalmente se les escapa porque ellos viajan a México, van a buscar a su editora, pero no la encuentran, no la encuentran y la novela termina sin encontrarlo. Uno de ellos se queda en México cuando Archimboldi viaja a México, porque, bueno, ahí le dijeron que estaba. Y de hecho, él va a México, es lo último que pasa en la novela. De hecho, creo que la última oración es México, ¿no? A ver, sí. Poco después salió del parque y a la mañana siguiente se marchó a México. Em, Así es la cosa, ¿sí? Los escritores se le pierden a los críticos, se le pierden. eh, y bueno, a veces también yo siento que hay un mal dentro de la crítica, dentro de la crítica en general.
Sobre todo en algunos tipos de críticos, en algunos tipos de personas que se dedican a hacer crítica, que juzgan toda obra como si debiera ser una obra maestra. Y eso no es así. Sí, no creo que funcione de esa manera. Luego, los editores. La relación del escritor con el editor, que también está planteada en Archimboldi. Los editores poco lo entienden. Y lo que hay, bueno, que aquí no había solamente, sobre todo cuando era editora, no había una relación transaccional monetaria, sino que lo que había, pues había un poco más, ¿no? Pero yo creo que también está planteado este hecho de que las editoriales poco entienden a los escritores, ¿sí? Eh, y creo que hay más una relación de transacción. No siempre, pero creo que está planteado de esa manera. Y, y son los únicos que saben dónde está el escritor. ¿Por qué? Porque hay una relación comercial, ¿no? De hecho, la única persona que sabe con certeza dónde está Beno von Archimboldi es su editora, ¿sí? La baronesa. Ella es la que siempre sabe dónde está. Bueno, a veces ni ella, pero normalmente es ella. ¿Por qué? Porque envía cheques. Entonces, ella es la que sabe dónde está Beno von Archimboldi. Ella es, ¿sí? Y es como, a veces hay también, aunque hay una relación de no nos entendemos del todo, sí es cierto que sí es cierto que Beno von Archimboldi es de alguna manera protegido por la editorial, ¿no? Y bueno, creo que Bolaño tuvo una relación sobre todo con Anagrama, eh, que fue, creo que quien lo publicó en vida. Estoy hablando de memoria aquí, ¿no? Eh, y un poco plantea eso. Un poco plantea eso y me parece fantástico. Cómo es una relación, como decía, como decía ayer, es una relación compleja. ¿Sí? Realmente las novelas son complejas porque los humanos son complejos. Y por eso las novelas y los cuentos donde el personaje no es complejo, pues no sirve o no suele servir para la literatura porque es que los humanos somos complejos y la literatura es espejo nuestro, ¿no? Entonces los editores tienen esa relación comercial, un poco de protección y, y un poco de salvarle la vida a este caso a Beno von Archimboldi, porque esta gente le cambia y le salva la vida. Su vida cambia completamente. Porque siempre fue un tipo, les decía, ¿no? Un tipo que fue militar en la Segunda Guerra Mundial. Es un tipo que creció de una familia, pues, de analfabetas. Eh, es un tipo que vivía en lugares de mala muerte, que trabajaba como guardia de seguridad, casualmente uno de los oficios que desempeñó Bolaño. A veces uno siente que Arquimboldi es un poco Bolaño, ¿no? ¿Sí? Esa separación que tiene con la familia, ese alejarse de la patria también, ¿no? Esa relación que cada vez que llegaba a Chile, pobrecito, lo cuestionaban tanto, eran voraces. En Chile eran voraces con él, ¿no? Si se sentía chileno, si no se sentía chileno, y te terminaba diciendo que era un escritor en lengua castellana, en lengua española. Cosa que me parece correcto y es cierto. O sea, porque realmente el Quijote que es el Quijote, ¿no? Yo creo que nadie lo encasilla en literatura española, ¿no? Por ejemplo, yo en mis clases de literatura española, obviamente sí estudié el Quijote, ¿no? Pero, em, pero pero universalmente el Quijote es universal. Lo mismo que Borges. Sí, yo no puedo encasillar dentro de la literatura argentina a Borges o a Márquez. No lo puedo encasillar dentro de la literatura colombiana.
Eh, bueno, que a mí Márquez no es que me agrade mucho como escritor, no es de mi gusto. No digo que sea malo, en absoluto es un escritor fantástico. ¿Quién le quita el Nobel? Y quién le quita 100 años de soledad. Pero es un autor que he leído bastante, que he leído mucho, mucho. Sobre todo en una etapa de mi vida que quizá por eso no me agrade tanto, ¿sí? Quizás sea un asunto más personal. Siento que tiene muy poco juego estructural, ¿no? Eh, Cosa que, bueno, que si tiene Llosa, que si tiene Carlos Fuentes, que si tiene Cortázar, que son el boom, ¿no? De América Latina. Muy bien, entonces la relación con los críticos y con los editores. Luego, para los familiares, primero es un extraño. Primero es un ser extraño, no mal querido. Porque si Bolaños hubiese querido hacer una mala novela, habría hecho un tipo despreciado por su familia. Pero no, realmente Bolaño lo que hizo fue un tipo más o menos incomprendido con su familia, pero que quería a su familia y que su familia lo quería. Por esas cosas de la vida y de la época, pues tuvo que salir de casa y pues hubo un día en el que no volvió nunca más, hasta que ya con 80 y algo de años, sí, a ver, sí, con 80 años casi, o más de 80 años, se encuentra a su hermana. Si no, y su hermana contentísima de encontrarlo. Pero para los familiares es eso, ¿no? Que es un poco lo que es los escritores para alguien que se desaparece, ¿no? Alguien que no está dentro de los cánones y de los códigos familiares normalmente. Eh, Sobre todo cuando la decisión de ser escritor es tan visceral, ¿no? Pues aquí eh, en América Latina sobre todo hay muchas personas que simple y sencillamente combinamos la escritura con otro trabajo y ya estuvo. Y la decisión no es tan visceral. En, en- Entre otras cosas, porque pues no se puede. Bueno, creo que sí se puede. Creo que sí se puede, pero se ocupa un proyecto y hacer un salto mortal. Salto mortal, no, que lo saco de una novela de Kensaburo Oe, un escritor japonés que escribió una novela igual monumental, 1000 páginas, una gran novela eh, que me leí hace algún tiempo. eh, bueno, que me gustaría hablar un día de él. Lo que pasa es que el libro lo perdí. Sí, el libro lo perdí. Pero sí recuerdo algunos elementos, ¿no? Y bueno, hacer una relectura de un libro de 1000 y algo de páginas es un poco complicado. Porque, bueno, a ver, yo tengo eso, ¿no? Que a veces digo, a ver, hay tanto libro sin leer en el mundo y de hecho yo aquí en mi biblioteca tengo mucho sin leer todavía. Y digo, a veces quiero volver a leer un libro, pero es un poco difícil porque, ve eso, es otra idea que podemos hacer, ¿no? Releer o no releer, o qué releer. Eh, Normalmente releo libros que, después de una experiencia que tuve que comentaba ayer, eh, normalmente releo libros que pongo como control de lectura y esas cosas. Muy bien, entonces Archimboldi es extraño para sus familiares. Es muy extraño para sus familiares. ¿Sí? Y nadie, aparte del... Que esta es otra cosa, y esto es como el Aleph, ¿no? Es como el leitmotiv de esta novela. No, quizá no, quizá estoy exagerando. Pero eso es algo muy importante. Y es que, aparte de él, ¿quiénes se interesan por Benobon Archimboldi? Se interesan 4 críticos. Se interesa un editor y luego una editora. Pero dije, y, por ejemplo, a la gente de a pie, a la locura, que el nombre me parece que es otra cosa que Bolaño tiene, que para poner nombres es una locura. La locura, ¿no? Yo me di cuenta, me tardé en darme cuenta como, como 800 páginas tardé en darme cuenta del juego. Sí, fue muy lento, la verdad. Em,
Y a la gente de a pie no le interesa Archimboldi, no sabe quién es, no le importa. Archimboldi es un escritor que no es un bestseller, ni es multipremiado, ni nada por el estilo, pero que sobrevive de alguna manera el paso del tiempo. Y que hay cuatro locos que se interesan por él. Pero es que el escritor fuera de los círculos literarios no suele importarle a nadie. Salvo, a ver, por eso aclaro el contexto de Archimboldi, salvo estos escritores que son figuras nacionales, ¿no? Eh, lo que era Borges en Argentina. Bueno, incluso no sé qué tanto. Quizá Márquez en Colombia o Llosa en Perú. Quizás son los que, de los del boom, por ejemplo, los que más significan dentro de su país. Pero es que a Archimboldi realmente no le interesa a nadie. Más que esto, más que a estos cuatro tipos y quizá la editorial que sigue vendiendo. Pero esa es la vida del escritor. ¿Sí? Eh, la fama y la fama y la escritura están totalmente divorciadas. ¿Sí? Hay que aclarar que ese es escritor. Y no solo en América Latina. No solo en América Latina. La literatura interesa a muy pocos y por lo tanto los escritores interesan a muy pocos. Y esto es un poco o es mejor dicho, el trasfondo de la obra. ¿Sí? Y por ahí Amalfitano escucha y le interesa. Porque también es profe. Y eso, yo creo que, y eso lo predicó, ¿no? Eso creo que lo predica Bolaño a través de su vida. Eh, que realmente es una profesión de olvidados. Es una profesión que pretende ser de recordados y vencedores, pero es una profesión de olvidados y derrotados. Pero no por eso es menos valiosa. Y no por eso es menos, no sé si hermosa, pero no por eso es menos importante. El- el- Quien se quiera convertir en escritor por adquirir fama, a ver, es que la fama es minúscula y efímera. Efímera. Creo que para Bolaño ser escritor ante todo eso es un trabajo. Es algo de lo que logra vivir, al menos en una etapa de su vida. Y para Archimboldi es trabajo. Es de lo que vive. Y además de eso, hay que recordar que la escribió al final de su vida. Entonces ya Bolaño ya había escrito, ya había vivido de la escritura. Y además de todo esto, eh, Archimboldi, al igual que Bolaño, consideran que su oficio es algo más y pasajero. No, es decir, se vuelven famosos los actores de Hollywood y los futbolistas, los escritores no. Los escritores no. Quizá tienen una dimensión un poco más, quizá tienen una dimensión un poco más amplia, ¿sí? Que otras profesiones, que el gerente de un banco, por ejemplo. Pero al fin y al cabo, lo importante es simple y sencillamente escribir. Y creo que eso es el trasfondo de la obra. A ver, no es una reflexión que ponga ahí Bolaño, obviamente no lo va a hacer. Pero sí que es una, una puesta en escena de eso. Y me parece fantástico. ¿Y saben qué? Me parece aún más así, la profesión literaria me parece aún más hermosa y más en consonancia
con la personalidad que suelen tener muchos escritores. Y, y bueno, si alguien que va a ser escritor me está escuchando, que quiere ser escritor, esto es lo que tiene, no para decirle yo. Esto es lo que interpreto yo que tiene para decirle Bolaño. Bueno, que muchas de estas ideas se las expresó, sí, en vida. Obviamente en vida no las va a expresar después de... En fin, de esas cosas que siempre se deslizan en la lengua. Muy bien, entonces esto es 2666. Un día creo que podría hablar del libro otra vez, pero ya no de Beno von Archimboldi, sino de las muertes. Sino de las muertes de las mujeres, ¿no? De Ciudad Juárez, que en el libro es Santa Teresa. Bolaño es acertadísimo para nombrar lugares. Villa Viciosa, ¿no? Santa Teresa me parece un lindo nombre para un lugar. Muy bien, esto ha sido todo. Sí, esto ha sido todo. Alcanzamos de nuevo los 40 minutos. Vaya cosa. Vaya cosa. Estos días creo que voy a estar hablando de novelas porque quiero ir hablando de las novelas que he ido leyendo. Y y bueno, y no sé, creo que un día también voy a hablar de cuentos, de algún poema, de un artículo, de alguna noticia. Tenía la intención de que esto tuviese noticias, ¿no? Pero a manera de comentar la noticia, no de informar, a manera de comentar la noticia y hacer unas conclusiones generales a partir de los hechos particulares. Por ejemplo, el otro día estaba algo que me parece interesante y que es digno de hablar, ¿no? Estaba leyendo que hay una comunidad, un pueblo. Saben que a las comunidades indígenas, pues se les dice pueblos. Eh, o sea, pueblo, conjunto de personas que tienen en común unas costumbres, ¿verdad? Un componente genético. En lugar de raza, por ejemplo, que ya no se usa. Y bueno, estaba este grupo, creo que era de los Estados Unidos, que iba a vacunar primero a las personas que sabían hablar la lengua. A ver, a ver, eso yo me lo tomaría con un poco más de calma, ¿no? Y no diría está bien, está mal, de buenas a primeras. Así cuando yo leí la noticia no me agradó. De entrada, yo dije, no, esto no... No sé si la lengua sea un criterio. Sí, no sé si la lengua sea un criterio, que yo soy lingüista. Pero entiendo que también es discriminatorio, ¿no? Para las personas. O sea que son menos valiosas las personas que hablan una lengua. O sea que son son menos valiosas las personas que hablan una lengua que no está, o que no es la lengua del pueblo. No sé yo, no sé yo. Eso es para mí tan discriminatorio como como lo que se hace con las personas que hablan una lengua. No sé. Creo que es de analizar, ¿no? Y no digo yo que esté mal, pero digo yo que por lo menos es de pensarlo y de plantear algunos hechos, ¿sí? Y de plantearlos y de encontrar algunas respuestas. Entonces noticias como esas, por ejemplo, ¿sí? Que dan para hablar, ¿no? De temas generales. En este caso, la discriminación. Que no estoy seguro yo que, que no sea eso una discriminación para las personas. Por ejemplo, imagínense, yo soy de un pueblo, por ejemplo, en Guatemala, yo soy quechí y no hablo quechí, entonces me van a vacunar hasta después porque no hablo quechí. Cuando tengo comorbilidades y demás, no sé. Estoy llevando al extremo los planteamientos porque no era exactamente así en la noticia. Pero, pero bueno, eso yo creo que es de valorarlo, ¿no? De evaluarlo, de verlo y de hacer
síntesis de las ideas que se plantean de un lado y de otro. Bueno, entonces esto hasta aquí llegamos y bueno, nos vemos hasta la próxima.